Gloria a Dios, se lo continúe bendiciendo de una manera especial. En el día de hoy queremos compartirte la palabra de Dios y el testimonio de nuestra hermana Marinervi de la Cruz, que estará testificando a Cristo. En el día de hoy vamos a hablar con un sus tema que es por viendo al Padre. Yo creo que ya se presente. Buenas noches, Dios le bendiga. Señor, le continúe bendiciendo grandemente. Mi nombre es Marinervi de la Cruz y estoy para servir. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces en este día quiero así tomar una cita bíblica que yo sé que cada uno de ustedes ya se la saben, y es la siguiente, que habla así la palabra del Señor en Juan 3:33. El que recibe su testimonio es atestigua que Dios es veraz. Así como nuestra hermana va a atestiguar que Dios es veraz en este día y también compartir aquella palabra de vida para que nos da el Señor a través de ella. Amén. Entonces, también, como dije al principio, va a haber un sistema que por viendo al Padre, en el amor del Padre que tiene para cada uno de nosotros. Y así quiero también leer otra cita bíblica donde nos dicen la palabra de Jesús hablando en Lucas 15:18. Su palabra también se eleva a la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Más adelante dice, 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaderos. O sea, yo quiero ahora que nuestra hermana Marinervi me diga cómo fue su encuentro con Cristo. Amén, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Hoy le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de decir cómo fue mi encuentro con Cristo. Y yo digo que Dios tiene diferentes formas de llamar a las personas. Recuerdo que cuando tenía como 5 o 6 años, ya el Señor como que empezó a tratar conmigo. Sí, porque yo sentía en mí una inquietud, Gersani, de saber, por ejemplo, quién hizo las cosas, quién hizo todas las cosas, cómo fue que las cosas subsisten. O sea, ¿quién es el creador? Yo quería saber eso. Entonces, yo recuerdo que le pregunté a una tía mía y le dije que cómo se hicieron todas las cosas. Entonces, ella me estaba explicando que, por ejemplo, las plantas primero se sembraba una semilla. Entonces, yo le preguntaba, sí, pero ¿y quién hizo esa semilla? O sea, en mí había una inquietud, un interés. Entonces yo digo que desde ese momento ya el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, porque para esa edad que yo tenía, entonces, cuando ella me dijo Dios, entonces yo le pregunté, ¿y cómo es Dios? Y ella me explicó cómo era Dios según el concepto que ella tenía, pero hoy yo pude entender de que ella realmente se quedó corta con lo que me dijo, porque Dios es tan grande y tan poderoso que no hay palabra para describir realmente cómo es Él. Amén. Amén. Entonces ya decía ahí, yo empecé como a sentir esa pasión, entonces yo decía, pero yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Le decía, ¿y cómo yo puedo estar con Él? Ujú. Entonces ahí ella me explicó que las personas estaban con Dios ya cuando partían de esta tierra y todo eso. Pues bien, ya a partir de ahí ya yo tenía como el Señor se convirtió en mi mayor anhelo, en mi meta, en lo que yo quería tener, en lo que yo quería lograr ya a partir desde ese momento. Recuerdo que la segunda vez que fui a la iglesia, la primera vez, perdón, que fui a una iglesia cristiana, el pastor predicó acerca de que Salomón pidió sabiduría. Entonces, cuando yo escuché eso, que Salomón pidió sabiduría, entonces yo dije, pero es sabiduría que yo tengo que pedirle a Dios, eso es lo que yo le voy a pedir a Dios, sabiduría. Entonces, yo tenía ya ahí 7 años. Entonces, ya a partir de ahí, mi mamá me estaba predicando y hablándome de lo que era Cristo.
Entonces, pero como yo nunca había escuchado sobre el evangelio y las cosas que Cristo había hecho, y decía, pero ¿y qué es lo que mi mamá me está hablando? Porque yo nunca había escuchado eso. Decía y yo entonces dije, bueno, yo voy a ver en la Biblia, a ver acerca de Jesús. Porque como Él es el Salvador, yo tengo que llevarme de lo que Jesús decía, porque como Él es Salvador, yo no me voy a llevar, decía yo, de nadie, yo me voy a llevar de lo que el Señor dice en su palabra. Porque cuando empiezo ya a buscar la Biblia, ya yo tenía como algunos 10 años, y cuando veo que, déjame ver qué es lo que Cristo enseñaba. Cuando leo ahí que dice en Mateo 4:17, el mismo Jesús dice, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después digo, ¿y qué era lo que Cristo hacía? Entonces cuando empiezo a ver que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús echaba fuera demonios, Jesús levantaba, resucitaba a los muertos, entonces, yo dije, oh. Entonces, pues, ¿qué fue lo último que Cristo dijo? Entonces, cuando veo que el Señor hablaba de su venida y que los ángeles le dijeron, probaron para un es Galileo que está ahí mirando, porque ese mismo Jesús, ¿verdad? Que ustedes ven que ha partido en una nube blanca, así volverá. Entonces yo dije, pero es la verdad lo que mi mamá me está diciendo, lo que están diciendo en la iglesia es la verdad. Entonces yo dije, pero ya yo sé, ahí es que yo voy a ir. Ujú. Entonces ya desde ahí, ya a los 10 años, yo acepté a Cristo, era misionerita y ahí estaba Amén. en la iglesia. Amén, qué lindo Sí, Dios. Eso es precioso como caminar desde la niñez en Cristo. Pero llegó un momento que tú te apartaste de Cristo. Entonces yo quiero que sí. nos hables, o sea, ¿cómo fue entonces cuando volviste al Padre? Amén. Yo conocí al Señor en eso de los 10 años, tuve la oportunidad de aceptar a Cristo, pero yo como que no tuve ese encuentro realmente, yo no tuve ese encuentro realmente. Yo recuerdo que yo iba hasta con mi Biblia a la iglesia y todo eso, y sacaba como una intimidad con el Señor. Y cuando estaban orando por los demás, yo siempre como pasaba, porque yo veía como que el Señor ministraba a los demás y le daba una palabra, y cuando iban a orar por mí, siempre el predicador siempre decía, Señor, bendice a esta niña. Y yo decía, Señor, pero a mí tú no me dices nada, pero a mí tú no me dices nada, ¿y cuándo es que tú me vas a decir algo a mí? Entonces, bueno, a partir de ahí, fui dejando de ir a la iglesia, ya tenía, por ejemplo, unas amistades que no eran cristianas, entonces, poco a poco me fui alejando y luego me mudé. Entonces, ya viene siendo en eso de los 16 años, cuando yo tengo un verdadero encuentro con Cristo, tengo un verdadero encuentro con el Señor, la gloria es de Dios. Ya yo estaba ahí decepcionada completamente de las amistades, no había superado, por ejemplo, la separación de mis padres, me preguntaba que por qué los demás tenían una familia, porque yo no podía tener la mía así completa como yo la quería tener. Entonces ya a los 16 años yo había perdido completamente el deseo de vivir, yo no quería vivir, ya nada me llevaba la atención, nada me motivaba, yo no dormía por las noches con insomnio, me levantaba mi mamá en eso de las 2 de la tarde para comer algo y luego seguía durmiendo. Había perdido completamente el deseo de todo. Recuerdo que mi mamá decía, pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo no quería hablar, ya yo no quería nada, yo como que me había dado por vencida. Entonces siempre por la noche lloraba en mi cama y le clamaba a Dios, clamaba, porque yo sabía que Dios era verdadero y decía, Señor, pero no pude tener ese encuentro contigo, yo no te conocí. Y yo le decía eso al Señor, hasta que una noche yo pude escuchar su voz que me decía, ven, ven. Y recuerdo que ahí en mi cama me bajé y me hinqué y me reconcilié con el Señor. El Sani fue algo tan lindo, tan real, tan poderoso, tan maravilloso, que cuando yo hice esta oración de fe, de reconciliación, toda depresión se fue, yo sentía un gozo, yo sentía una paz, una alegría, era completamente otra, diferente.
Era otra adolescente completamente diferente, llena de alegría, un gozo, Ersani, que no se puede explicar, porque el gozo que el Señor nos da, esa paz inmensa que no se puede explicar. Por eso es que decimos que Cristo no es religión, que Cristo no es cuento de camino, que Cristo es real, porque realmente cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llegó, la depresión tuvo que irse. Amén, gloria al Señor. Y esto me hace recordar, así como leímos al principio, del hijo pródigo, que él pidió su herencia, se fue, se apartó del padre. Y vemos que él tuvo la necesidad. Tú te encontraste en una necesidad de ir hacia Dios. Así como el hijo pródigo se encontró en la necesidad de pedir al Padre, día del Padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre, decirle pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque se vio en la necesidad de llegar al Padre. Porque se encontraba en Amén, una situación donde él estaba con abundancia, donde ya no tenía nada. Porque tenemos en Dios está la abundancia, de la abundancia del amor, de la paz, como está en la hermana Lucier, Marinelvis, o sea, se va a poder Lucier, que o sea, en la paz que ha sentido, el gozo que ha sentido era diferente. ¿Por qué? Porque se acercó donde estaba la abundancia de ese amor, donde estaba la abundancia de esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y así como nuestra hermana Luciel se acercó a Jesús, volvió al Padre, por eso te vuelve, o sea, que vuelva al Padre, que Él te espera con sus brazos abiertos, que su misericordia para con nosotros es grande. Y yo quiero que nuestra hermana, bueno, nuestra hermana Mari Nervi no hable y no, o sea, unos consejos para aquella persona, o sea, también que se han apartado bíblicamente, sabiendo que la esperanza está en Cristo Jesús y que Él no, o sea, Él no, cuando volvamos, hay fiesta en los cielos, ¿cierto? Porque ha vuelto amén, alguien que ya se había apartado de Él. También quiero enfocarme sobre esto en la Biblia, que a Jesús hablando, que nos habla una parábola del hijo pródigo, dice que cuando él volvió al Padre, el Padre fue y lo abrazó, lo besó, pero no tan solo eso, es una fiesta, pero algo muy importante que veo en la historia, que él le cambió la vestidura, le puso una vestidura nueva, le puso un anillo de compromiso, un calzado. Para mí eso tiene mucho significado, Luciel, porque la vestidura amén, es como limpieza, como pureza. Y amén. el anillo es compromiso. Y la sandalia, Claro, sellando ese pacto que se está haciendo, un pacto de amor. Sí, amén. es maravilloso realmente todo lo que el Señor hace. Y también vemos como el calzado. O sea, vemos que la palabra, el calzado del evangelio, del peso de Amén. la El palabra. apresto del Evangelio, amén. Entonces Sí, vemos que él le hace esto al hijo pródigo, que cuando vuelve, ese es el amor de Dios. Eso tiene algo tan maravilloso. amén. Y yo creo, Amén. Su amor y su misericordia. amén, yo creo, o sea, que Luciano Sí, comparta a aquellas personas realmente que se sienten así, que donde se encuentra en el lugar, un ejemplo, donde vemos que el hijo pródigo, eh, la migaja de los celos él quería porque tenía hambre, había una necesidad de él de hambre, de que tenía hambre, y en su padre había abundancia, ¿cierto? Entonces quiero decirte que amén. donde el Padre hay abundancia, o sea, hay abundancia de lo que realmente la necesidad que esté buscando. En tu Padre aquí está, tu Padre Amén. espera por ti. Vuelves a Amén. volviendo al Padre que te ha amado. O sea, que otro hermano Lucier, no hablo de esa Amén. experiencia donde tú apartada y el amor que Dios tiene para con nosotros. Un consejo para aquella persona que están en ese estado. Amén. Amén. Pues bien, Gersani, luego ya que acepto al Señor y siento todo ese gozo y esa paz tan inmensa, entonces ya luego voy a congregarme y voy a la iglesia. Entonces, unos meses, no muy lejano, el Señor me confirma a través de alguien y me dice, fui yo que te llamé, yo te llamé.
La gloria es de Dios. O sea, me está confirmando que esa voz audible que yo escuché, que esa era su voz. Y yo sabía que era su voz, porque ya yo sabía, ¿verdad?, cómo Dios trata con las personas según lo dice la Biblia. Pero no solamente me confirmó que fue el que me llamó, sino que también me dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te escogí. Y hoy yo vengo a hablar contigo, querido amigo. Hoy yo vengo a hablar contigo también, descarriado, que tú te has apartado. Y yo vengo a decirte que yo no sé en la situación que tú te encuentras, bendecido sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú estás sumergido en las drogas, yo no sé si tú estás sumergido en la homosexualidad, yo no sé si tú estás sumergido en tantas cosas que no le agradan a Dios. Yo no sé cómo tú te encuentras. Bendecido sea el nombre del Señor. Tal vez ya tú te sientes desechado por la sociedad. Tal vez ya tú te sientes con una enfermedad que tú estás desahuciado. Pero hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú eres un escogido, que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, que no importa en esa situación en la que tú te encuentras, que solamente tú tienes que clamar, solamente tú tienes que llamar, venir al Señor y Él te va a recibir así como el Padre recibió gozoso a ese hijo. Porque a veces, ¿qué pasa? Le predicamos la palabra a las personas, pero ponen excusa. Yo no puedo venir ahora a los pies del Señor porque yo tengo que resolver tal cosa, porque yo tengo que hacer justicia, porque a mí me hicieron algo, porque yo tengo mi matrimonio en tal condición. Pero el Señor te dice que venga con toda tu carga, como dice la palabra en Mateo 11:28. Venid a mí, o sea, haciéndole un llamado, vengan a mí. ¿Quiénes? Aquellos que están trabajados, aquellos que están, ¿verdad?, cargados, que yo os haré descansar. Entonces hay personas que están esperando ellos mismos resolver su problema, quitarse la carga. El Señor te dice, no, ven tal y como estás. Ven tal y como estás, porque te estoy llamando. No me importa en qué pecado tú estás. Ven a mí, que yo soy el que cambio, yo soy el que limpio, yo soy el que transformo y yo te escogí y mi propósito contigo va, no importa. No importa que la sociedad te esté señalando, que la sociedad te esté juzgando. Mi propósito contigo se cumple porque yo te estoy llamando y porque yo te escogí. Amén. Entonces, el Señor te está llamando, querido amigo. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Y como decía nuestra hermana Gersani, aquí hay abundancia. Eso que tú estás luchando, eso que tú quieres tener ahí, el Señor te lo tiene aquí de más. Solamente tienes que dar el paso, creerlo con fe. Inmediatamente tú vas a ver la mano de Dios poderoso obrando, porque yo la vi en mi vida y porque eso es real. Porque cuando Cristo, que es la luz, llega a una vida, toda tiniebla tiene que irse. Estas cárceles espirituales son abiertas en el nombre de Jesús para que tú puedas salir. Amén. Amén, ora al Señor. Y ese va a ser la última pregunta, sabiendo de que Dios nos ama. Gloria al Señor. Dice que, bueno, sabemos que la misericordia de Dios es grande para con nosotros. Yo creo que Marinelli piensa cuando le llega estas tres palabras a la mente, que es la siguiente. La palabra de misericordia, redención y perdón. Amén. Cuando yo pienso en esas tres palabras, pienso en lo que el Señor hizo conmigo al recibirme nuevamente, porque mostró su misericordia, mostró, por ejemplo, su perdón y su redención, o sea, me redimió otra vez, porque es verdad, después, como dice la palabra, que después que el Señor nos limpia, como el cerdo que va entonces y como que se enloda nuevamente, pero la misericordia de Dios entonces nos redime, el Señor nos redime, nos limpia y nos pone otra vestimenta, así como dice nuestra hermana Gersani. Y es por eso, querido descarriado que me estás escuchando, el Señor te dice hoy, es tiempo de volver. Es tiempo de volver, es tiempo de que prepare tu equipaje porque te estoy esperando, porque así como el hijo pródigo cuando decidió regresar a casa, el padre lo recibió con los brazos abiertos. El Señor te dice, te espero con los brazos abiertos, te espero porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, porque a pesar de todo, tú te has podido dar cuenta de que yo no te he abandonado y yo no te he dejado. Amén, gloria al Señor. Y volviendo a la historia del hijo pródigo,
gloria al Señor, vemos que él volvió, el Padre del cielo con los brazos abiertos. Amén. Pero hubo fiesta en los cielos porque el que había Amén. muerto, el que él pensaba que había muerto, ha revivido. Amén. Ha volvido a la Amén. casa, en la casa Amén. donde pertenece. Ahí es que pertenece Amén. el Hijo, gloria al Señor. Desde que Amén. el Padre espera por ti, gloria al Señor, volviendo al Padre. Amén, porque ahí es que pertenece, donde hay abundancia, donde no es donde Que hay amor, está donde hay migajas, gozo, donde hay sino paz. amén, sino donde está el amor de Dios, la esperanza, donde llena todo de nosotros, donde hay gozo que permanece para siempre. Amén. Así que Amén. gracias, Marineri, por testificar a Cristo, sabiendo que cada Amén. testimonio ayuda a cada vida. Gloria al Señor, que aumente también la fe. Y las personas que están escuchando en este día, quiero decirte que Dios te ama y así como el hijo pródigo tomó una decisión que dijo, me levantaré. Quiero animarte a que tome esta decisión, decir, yo me levantaré porque este es el lugar de mi Padre, este es el lugar que el Padre tiene para mí. Yo me voy a levantar e iré a la casa de mi Padre porque allá es que pertenezco. Entonces quiero decirte que Dios te ama y Él espera por ti. Vuelve al Amén. Así es. Padre. Gloria al Señor. Entonces, gracias, Marinela, por testificar a Cristo. Quiero hacer una pequeña Amén. oración para así culminar. Amén. Así que gracias, Señor Amén. Jesús, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque tu amor es grande, Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo que se ha hablado en este día, Señor. Mira cada vida que van a escuchar estos testimonios. No se tuvo cada uno de ellos, fortaleciéndole, ayudándole, aumentando cada día más su fe, Cristo amado. Mira cada persona, Señor, que se han apartado de ti, Señor. Sé tú, Señor, Señor, que ellos vuelvan a tu presencia, que vuelvan a ese calor de tu amor, que vuelvan a ti ese amor que tú tienes para cada uno de ellos, Señor Jesús. Tengo un encuentro, rompe cadena, Dios, que impide que ellos vengan pies, que puedan levantarse, recobrar ánimo, decir esto no es mi lugar, porque tú le esperas con tus brazos abiertos, que tú le esperas, Señor, a cada uno de ellos, Señor, porque tú le has amado, Señor Jesús, en Nazaret. Oh Señor, fortalece, levanta, restaura, Espíritu Santo. Oh, yo sé que tú lo haces, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Sana cada herida, cada dolencia. Oh Señor, Padre de la gloria, Señor, yo sé que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, y yo sé que tú lo haces, Señor Jesús, en Nazaret. Amén y amén y amén. Dios le bendiga de una manera Amén. especial, volviendo al Padre, porque Él te ama con grande amor. Dios le bendiga. Amén.